Hola amigos de Glota Miloja, mi nombre es Alan Y mi nombre es Joana. y en el día de hoy nos vamos a atrever a explorar diferentes autores colombianos, no, de pronto no de los más conocidos como Gabriel García Márquez, pero sí nos vamos a ir hoy con Antonio Úngar y su novela Tres ataúdes blancos. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de Tres ataúdes blancos? Consideramos que Antonio Úngar merecería mayor reconocimiento. Él, siendo bogotano de pura cepa, lo que hace es tomar nuestra historia y convertirla en narraciones bastante interesantes, con un factor sorpresa que llena de emoción y expectativa a todos los lectores. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Entonces, cuéntanos, Joana, ¿por qué puede Tres ataúdes blancos considerarse una novela urbana? Bueno, resulta interesante en esta historia que se habla de una república Miranda. Solo hasta el final de la novela sabemos que este nombre es inventado por el narrador, que es a su vez el protagonista. Sí. Y pues resulta bastante llamativo que la ciudad aparece no solo como un escenario, sino como una especie de esencia que se adentra en los personajes y los hace ser unos sujetos particulares, que los hace sentir de determinada manera, los hace percibir la vida, percibir la realidad también de una forma bastante particular. Claro, muy bien. Listo, vamos con la segunda pregunta. ¿Se refleja la realidad de los países latinoamericanos en Miranda? Uy, sí. Y acá tengo que decir, desafortunadamente sí se refleja. Lo que vemos en la República de Miranda es que hay demasiada violencia, que hay divisiones políticas, que los partidos se matan y se agreden entre sí todo el tiempo, que el ciudadano está todo el tiempo a merced de los riesgos de la vida cotidiana en la ciudad, que es a ser asesinado, a ser violentado, a pasar de ser parte del reino del anonimato a tomar relevancia, pero por aspectos negativos, como una especie de víctimas de todo lo que ocurre en la ciudad. Muy bien, entonces también estamos hablando también todo del tema de corrupción. En muchos Corrupción niveles, política, violencia militar. las instituciones como tal corroídas por todos esos males que caen, sobre todo acá en los países, nuestros países latinoamericanos. Es desafortunado, Sí. pero en este texto vemos como la literatura es reflejo de la realidad. Y a propósito de la realidad, tercera pregunta, ¿a qué se refiere Úngar con la expresión real realidad? El narrador protagonista varias veces hace mención a esta expresión de real realidad para referirse a lo que las personas de carne y hueso viven en la cotidianidad, lo que va más allá de las cifras, lo que va más allá de lo que muestran los medios tradicionales de comunicación, Sí. lo que está por debajo de las versiones oficiales, que sabemos que incluye las emociones de las personas. Por Sí. ejemplo, ante los asesinatos. Nos dan unas cifras, tantas personas fallecidas, tantas personas muertas, tantas personas violentadas, pero más allá de eso está la sensibilidad de quienes habitan el territorio. Entonces también para explorar en todos esos temas, pues ustedes saben que se necesita mucho, pues, ahondarnos en el espíritu crítico, no quedarnos simplemente con lo que nos venden, que muchas veces está muy alejado de la realidad, con ciertos fines específicos. No hay que ser mago para saber que ciertos grupos de comunicación están ligados con ciertas familias en Latinoamérica que son muy poderosas. Y que de alguna manera movilizan el capital, Claro, el bien sí. material. Muy bien, entonces la recomendación es que se atrevan a explorar otro. Que vayamos más allá del canon, Sí. que vayámonos resulta más allá. interesante, obviamente, Sí, pero como que a veces nos limita a quedarnos simplemente con esos textos a los que se les rinde tributo, como de culto. culto, sí. No es que no sean importantes, Sí. claro, no estamos diciendo que 100 años de soledad no sea importante, pero digamos como en el video anterior con los sordos ya no hablan, Sí. y este que es Tres ataúdes blancos, pues se amplía un poco más la perspectiva y ver que nuestra literatura latinoamericana, y en este caso colombiana, va más allá del realismo mágico. Y además de eso, darle cabida a los autores contemporáneos. Ajá, Uno sí. muchas veces por irse a la fija se queda con los clásicos, Sí. pero pues sabemos que una persona de hoy que escribe sobre la realidad actual no puede considerarse clásica hasta por allá dentro de unos años. Sí. Entonces, ¿por qué no darse la posibilidad de hablar con personas que Sí. están viviendo la misma realidad que uno está habitando? Sí, y no ir tan a la fija, arriesgarse con los Sí. autores y seguir adelante, amigos de Glota Miloja. Entonces, Entonces ahí les dejamos la recomendación, Tres ataúdes blancos de Antonio Úngar.